Hola a todos, buenas tardes, noches ya. Vamos a empezar esta charla, este encuentro, como los que provocamos generalmente los jueves a las 6:30 de la tarde desde Árbol de Libros. Siempre es un placer para nosotros contarles nuevas historias a través de los relatos que escritores y escritoras de manera siempre tan amorosa nos quieren compartir a nosotros y compartir a ustedes. Antes de invitar a Sarita, quiero preguntarles, ¿se oye bien? Háganme por ahí alguno de ustedes una señal. ¿Se oye todo bien? Ya vamos a mandarle la invitación a Sara para que arranque con nosotros esta charla que me tiene muy emocionada. Aquí está. Tan. Ay, se me fue. Aquí está. Listo. Eso es. Perfecto. Empezamos aquí. Listo. Ahora sí, ¿me están oyendo? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Bien, qué linda estás. Igualmente, Claudia, estoy súper contenta por esta invitación. No, pero es que estás de un luminoso y de un hermoso, que es como así, como aterrador. Sí, estás muy bella, Sara. Gracias por atender esta invitación de Árbol de Libros. ¿Cómo estás? Ay, Claudia, feliz, ya te digo que estaba contando los días para nuestro encuentro. Pues que mira, habíamos hablado otras veces cuando arrancaste con el Sí, podcast, recuerdo que fui de las primeras invitadas, sí. cosa pues que me honró muchísimo, pero bueno, ya llegó el momento de hacerlo por lo menos viéndonos y espero que el próximo ya sí sea presencial. Ay, Demasiada ojalá que sí. virtualidad por estos días. Sí, yo también estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sí, es verdad, lo que nos está contando Sara Jaramillo es cierto. Y de hecho, tendría que compartirle a las personas que ya se están uniendo, a todas las vamos saludando. Y también con un agradecimiento muy especial por sacar el tiempo para conectarse con nosotras, con esta intención que no tiene nada distinto, Sara, a oír otras narrativas, a nutrirnos de historias bellas, bueno, también tristes, a veces rabiosas, pero bien que nos hace falta, ¿no? La novela, la literatura. Y bueno, les estaba diciendo que Sara Jaramillo llegó a las manos de los lectores primero con Cómo maté a mi padre, que fue un relato de no ficción que fue editado por Angosta Editores y ahora hace ya unas pocas semanas llegó a las manos de nosotros con una novela bellísima, esta vez se trata de ficción, donde cantan las ballenas y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. Le recuerdo a las personas que se empiezan a conectar que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Instagram. Daniel Sepúlveda, que es la persona que le maneja las redes sociales a la librería, siempre está muy pendiente de todo lo que ustedes digan. Pueden ser preguntas, pueden ser comentarios, en fin. Al final vamos a darle el crédito a cada uno de ustedes con esas dudas que les puedan surgir a raíz de la charla con Sara. Así que bueno, vamos a empezar esto. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Medellín. Estás en Medellín. Bueno, Sí. muy bien. Yo te cuento que aterricé hoy en Bogotá, Ujú. después de muchos meses, desde el año pasado, que no venía a saludar a mi papá y a otras personas de la familia. Así que estoy aquí aterrizada intentando acomodarme a la altura otra vez. Me lo imagino, y el clima, claro. Es que No, pero fíjate que uno el se clima, malacostumbra, uno se malacostumbra mucho cuando vive en climas tan amigables como los que uy, vivimos tú y pero yo. tenaz. No, no, yo ya soy muy pueblerina y muy calentana, entonces esto sí, la aterrizada en Bogotá es tenaz, da mucho sueño, entonces queda uno como medio embobado, pero bueno, nada, con toda la energía y con toda la emoción para podernos conectar, Sara. Ujú. Bien, una cosa que te cuento y que le cuento también a las personas que están empezando a entrar a la charla es que intento siempre con estos encuentros, con los autores, hablar de la historia sin contar la historia completa, Ah, sí, 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 sí. porque me parece que de eso se trata también el ejercicio de seducción. Ujú. Tirar unas cositas por ahí atractivas. Bueno, eso es como cuando uno está con alguien
y no lo da todo, da pistas, da cositas, hasta que finalmente uno dice, sí, este sí es para mí. Eh, Creo eso mismo con tu novela y con las novelas y los otros relatos de otros autores. Entonces, me gustaría, Por mí, Claudia, puedes estar tranquila. Soy también como muy sensible a no dar información así como demasiado importante sobre la novela. Entonces, los que no se hayan acercado a ella, pues tranquilos que no vamos como a desvelar nada así que les dañe la historia. no, pero entonces generalmente yo hago los relatos como así, como con pinceladas. Ahora te voy a pedir a ti que le cuentes a las Uh personas que -huh, se están conectando de qué se trata uh -huh. donde cantan las ballenas, sin ser spoiler. Sí, sí, no, tranquilo. Tranquilos que a nadie se le va a tirar la historia. Donde cantan las ballenas es una historia de una familia que está compuesta pues por papá, mamá y dos chicos. El papá resulta que es un artista, es un escultor, precisamente es un escultor de ballenas, de ahí pues el juego con el título. Y él buscando como un sitio donde dar rienda suelta a su creatividad y a su arte, termina llevándose a la familia por allá, lejos, lejos, a un sitio en una montaña con muchísima vegetación. Un sitio pues como muy verde, muy fecundo, muy exuberante, donde todo tiene como mucha vida propia. Pero en un momento dado, el padre, sin dar ninguna explicación, los abandona y los deja un poco varados en ese lugar. Y como ese lugar, como ya te dije, tiene vida propia, se empieza a consumir la casa y a devorar la casa. Y la niña, que es finalmente la protagonista de la historia, que se llama Candelaria, ella como decide empezar a recibir inquilinos como una manera de solventar el mantenimiento de la casa y el sostenimiento de esa casa, porque en efecto, ya que se ha ido el padre, la piscina se convirtió en un estanque, las plantas empiezan a crecer por todos lados y entonces empieza a recibir inquilinos. Lo que ocurre es que pues, los inquilinos que llegan a un sitio tan alejado son todas personas como muy extrañas. Y no solo extrañas, es gente que de alguna manera está ocultando algo, que tiene algún secreto, que está huyendo de algo. Y esos son los personajes con los que empieza a lidiar Candelaria, que entre otras cosas ella lo que busca no solo es el sostenimiento de la casa, sino buscar a alguien a quien convencer de que la lleve a buscar a su padre. Ese es más o menos como el origen de la historia y es donde comienza toda a desarrollarse. Excelente, eso es exactamente lo que hay que contar. Bien, bien, ahora detengámonos unos momentos en Candelaria, porque precisamente como lo acabas de decir, ella es una niña, ella tiene 12 años y es la persona que tiene la voz principal a lo largo de todo este relato que se da en la novela. Ella me fascina tanto en la descripción física que haces de ella, yo logro imaginármela, yo cierro los ojos y yo la veo a ella, y entonces me llama mucho la atención saber quién te inspiró a esa niña. Bueno, mira, Candelaria, bueno, en muchos aspectos, pues tiene muchas cosas mías, evidentemente. Yo soy una persona que, pues yo soy una escritora de las que pienso que incluso cuando se hace ficción es muy difícil abstraerse por completo de lo que uno es y de lo que uno ha sido y de lo que uno piensa. Y fíjate que, Claudia, que cuando yo empecé la novela, que estaba como explorando quién iba a narrarla y quién iba a ser pues el protagonista, yo decidí que fuera una niña porque yo esta novela la empecé a escribir paralelamente con Cómo maté a mi padre. Y como tú recordarás, Cómo maté a mi padre empieza narrado por la Sara niña. Y a mí esa Sí, voz de la Sara niña, yo misma fui la más sorprendida de todas las cosas que me acordaba de cuando yo tenía esa edad, de muchas cosas que pensaba, de muchas cosas que sentía, y yo pues claro, las aproveché en Cómo maté a mi padre, pero recuerden que en Cómo maté a mi padre el narrador va creciendo, con lo cual esa niña solo la tuvimos en los primeros 3, 4 capítulos. Y cuando yo empecé donde cantan las ballenas, yo dije, yo quisiera como capitalizar todo ese recuerdo que tengo y ese conocimiento que tengo de una niña de esa edad y darle como más rienda suelta, porque a mí me parece fascinante el mundo visto desde esa edad, porque es una edad por la que todos atravesamos. difícil, Claro, claro, difícil, y difícil. eso era precisamente, Claudia, lo que quería aprovechar, porque yo cada que leía como algún capítulo, la gente se sorprendía de que yo me acordara de tantas cosas, o me decía, Sí. mira, yo tengo una hija de esa edad y de verdad
que es como muy ajustado a los pensamientos y a la forma de actuar de mi hija. Entonces yo quería completamente capitalizar eso y un poco de ahí pues salió el personaje, de esa voz que yo recordaba también, que hay muchas cosas de la Sara niña, incluso muchas cosas también de esa atmósfera en la que yo crecí, que también está un poco reflejada en cómo maté a mi padre, yo crecí en una finca también y crecí llena de animales y crecí llena de plantas y en mi casa pues se adoraba más a un árbol que a cualquier otra cosa y hay mucho de eso también en donde cantan las ballenas. Entonces, claro, pues de dónde salió todo de ahí. Y mira, ahora que tú estás diciendo, haciendo el paralelo con cómo maté a mi padre, yo me sentía un poco atrevida llegando a tocar ese punto, pero mira lo que yo escribí cuando estaba preparando esta entrevista y tú acabas de decirlo y sentí como un cierto alivio. Sí, escribí lo siguiente, yo siento que Candelaria es, esta vez desde la ficción, una faceta muy clara de Sara Jaramillo, Ujú, la mujer que siendo niña perdió a su papá y la que ujú. lo contó con su voz en cómo maté a mi padre. Así Sí, tal cual sí, lo escribí. Y exacto, no, exacto. y como que no sabía, dije, bueno, sí, claro, tienes toda la razón. Es muy difícil, y esto lo hemos hablado con otros y otras autoras, eh, que el personaje que está escribiendo se pueda sustraer por completo. Es que no puede Ujú, ser, siempre tiene que haber una subjetividad. sí. Pero, claro, estábamos entrando en el terreno de una narración que tiene una profundidad muy distinta y Ujú, una sensibilidad muy distinta y ujú, unos recuerdos y unas cosas ujú, diferentes ujú. en cómo maté a mi padre a lo que estamos viendo acá en la novela con Candelaria en donde cantan las ballenas, ¿cierto? Ujú. Sí, claramente, y no solo eso, Claudia, sino que fíjate, pues incluso como el tema que aglutina ambas obras y que las une, pues de alguna manera es el mismo, que sigue siendo la ausencia. Lo que pasa es que en Cómo maté a mi padre está representada en la muerte y en donde cantan las ballenas está representada en el abandono paterno, que es incluso algo que a mí me ha llamado mucho la atención, pues porque ¿sabes? Primero es algo muy común en Latinoamérica y en Colombia, la cantidad de madres cabeza de familia que hay aquí es impresionante. Y otra cosa, Claudia, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba chiquita y recién había ocurrido lo del papá, el asesinato del papá, yo tenía varias compañeras, tenía pues otra, la que su padre era alcohólico, tenía otra compañera que su padre, así tal cual ocurrió en donde canta las ballenas, su padre un día pues como que se desentendió de la familia y los abandonó. Y tú me crees que nosotras en los recreos, pues ponle 12, 13 años, hablábamos de qué es peor, si que a uno le maten el papá, que a uno el papá lo abandone o que el papá esté todo el día en la casa borracho, de eso hablábamos nosotros. Y obviamente cada una defendía su punto. Yo decía, no, 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 es Claro. peor que lo maten a uno, esto de levantarse uno un día sin papá es muy duro. Y la otra decía, no, es mucho peor verlo en la casa borracho. Son ausencias muy distintas y al final son la misma ausencia. Pero yo Mm. toda la vida, Claudia, de verdad que me quedé como con esa pregunta, ¿de verdad qué será peor? O sea, ¿de verdad qué será peor? Son ausencias, son diferentes, pero ¿cuál duele más? Con lo cual, cuando empecé como a sondear la novela, pues que quería escribir, a mí esa, claro, porque estaba escribiendo como maté a mi padre al tiempo, esa pregunta me vino como con mucha intensidad y ahí fue cuando dije, no, yo quisiera como explorar eso, explorar este otro tipo de ausencia, a ver si tirando por ahí encuentro alguna respuesta. Pero sí, surge de ahí y es exactamente el mismo abandono. Pues duele distinto, supongo yo, pero finalmente es el mismo abandono. Uy, sí, poner eso en una escala me parece dificilísimo. ¿Cuál duele más? Qué pregunta tan Mm, dura, tan sí. dura. Bien, esa es Candelaria y entonces también le vamos a contar a las personas que se conectan, que se siguen conectando, eh, sobre otros personajes. Gaby, Tobías, Teresa, Santoro y Facundo Ujú, son ellos. Cada uno tiene sus características fascinantes, también sorprendentes, y hay un elemento común, y es el de la soledad. ujú, La soledad que, sí, la soledad que caracteriza su vida ujú, y también de muchas formas su manera de obrar. ujú. ¿Por qué tus personajes están tan desamparados, Sara? Ay, Claudia, es muy buena pregunta. Pues yo creo que de alguna manera yo crecí mucho sintiéndome así, ¿sabes? Como que la ausencia paterna, pues sobre todo cuando ocurre como tan temprano,
el sentimiento es ese, el sentimiento es de desamparo, el sentimiento es de, ay, si a mí me pasa algo, a mí quién me va a ayudar, quién me va a dar la mano, quién me va a sacar, quién va a pelear por mí, o sea, de verdad uno se siente independiente de que tuviera familia respaldándome, independiente de que mi mamá haya sido ese ser tan fuerte que fue, pues el papá es el papá y la figura paterna es una figura muy fuerte y muy importante y es un ancla vital de la familia. Y yo creo que de alguna manera siempre tuve como ese sentimiento, como de sí, y ahora quién podrá salvarme? Es así, de verdad que yo siempre, y lo he dicho en varias entrevistas, finalmente la reflexión que yo hago es que uno crece el día en que uno se da cuenta de eso, de que uno está solo en el mundo, así tenga papá, mamá, finalmente es uno el que tiene que solucionar los problemas. Pero es que darse cuenta de eso es muy duro cuando uno está chiquito, porque es como renunciar a muchas cosas de la infancia y empezarse a plantear otros problemas vitales, pues que ya tendrá uno tiempo de planteárselos, pero los 11 años no es la edad para planteárselos. Y sí, yo creo que viene de ahí, que viene de ahí. Yo he sido, pues mira, no solo ese sentimiento de desamparo, sino que ahora que lo mencionas, pues yo me considero una persona como muy solitaria en mi vida normal, independiente de que tenga amigos, de que tenga pues como un grupo fuerte alrededor. Yo sí soy una persona muy solitaria, en parte por elección, me gusta muchísimo estar sola, con lo cual no es raro que mis personajes pues tengan algo de eso, o busquen algo de eso, o añoren algo de eso, o denigren de algo de eso, porque habrá uno que otro personaje al que no le guste la soledad. Pero sí que es verdad que es algo que me acompaña mucho y que me ha rodeado muchísimo a lo largo de mi vida. Ahora que te estoy oyendo eso, te estoy oyendo como Gaby diciéndole eso a Candelaria. Sí, tal cual, es Sí, que ese era el papel de sí, Gaby. Fíjate que cuando... desprendida, pero claro, pero como tú dices, si ella llegó a ese desprendimiento, tuvo que haber padecido demasiado, Sí, claro, y porque por... nadie Sí, sí, nace con sí. esas carencias y se siente tan feliz. No, no, no. Exacto. De hecho, mira, de Gaby sabemos muy poquito a lo largo de la historia. Gaby, para los que no han leído la novela, es la primera inquilina que llega a pues a esta casa, a Parruca. Parruca. Exacto. Y entonces Gaby me solucionó como muchas cosas porque yo tenía a Candelaria allí muy abandonada, la mamá de Candelaria era mentalmente muy débil, cosa que yo necesitaba que fuera así porque parte de mi interés con Candelaria era mostrar el crecimiento de ella. Pero Mm. entonces yo en algún momento sentía que Candelaria necesitaba como una figura femenina que le abriera los ojos frente a ciertas cosas y le mostrara ciertas verdades muy crudas que le estaban ocurriendo, pero que no tenía quien se las dijera. Entonces de ahí surgió Gaby, pues fue un personaje que realmente lo necesitaba la historia y necesitaba que fuera así de cruda para decirle las cosas y de tosca y que le dijera todo de frente, así le doliera y que le dijera que abriera los ojos porque Candelaria necesitaba eso para crecer, necesitaba darse cuenta que ese mundo de fantasía en el que estaba sumergida, en parte gracias a su padre, porque su padre creó para ella como un mundo muy fantástico y muy real, necesitaba quien se lo derrumbara para que Candelaria se hiciera preguntas, se cuestionara cosas y finalmente tomara la decisión de si valía la pena salir a buscar a su padre o no, de salir a buscar preguntas. Entonces Gaby sí es un personaje, mira, es un personaje al que le tuve muchísimo cariño, mucho, mucho, mucho. Cuando como que llegó el momento de desprenderme de ella, me dio muchísimo pesar porque me divertí mucho como teniéndola pues al lado y utilizándola para mostrarle a Candelaria esa crudeza pues de la vida adulta, que finalmente eso es la vida adulta, pura crudeza. Y bueno, Gaby fue Y la que se la mostró. la mascota genial. Anastasia es genial. Pues Sí, todo mira, el cuadro de ella bajándose en tacones y con un bicho amarillo aquí colgando. sí, mira, yo me apoyé mucho bueno, en los animales. La novela hay muchísimos animales, muchísimos. Bueno, eso no es gratuito. Yo soy súper animalista, me encantan los animales, soy súper defensora de los animales. Pero además los utilicé, Claudia, como una manera de agregarle como simbolismo a a la historia. Es una historia que está llena de simbolismo. Yo siempre como que trato de explicarla, que es una historia a la que le intenté poner como muchas capas, como que si lo quisiera leer a alguien muy básico, mis sobrinos la leerían y ellos quedarían felices con esos personajes que hay allí como tan extraños y tan exóticos.
pero también digo que no hay nada gratuito, que hay mucha simbología, porque finalmente esos personajes les quería como dar profundidad, y entonces si yo le pongo una serpiente a Anastasia y vemos el significado de las serpientes de una ambigüedad impresionante, uno con una serpiente no sabe si es confiable o si no es confiable, si puedes estar tranquilo al lado de ella o no, si te va a morder o no. Y finalmente Gaby es así, finalmente Gaby como que uno sabe, Candelaria nunca sabe si sí puede confiar de ella, en ella del todo o no. Y mira, Santoro también tiene mascotas, Santoro también tiene un cuervo y también demuestra como esa oscuridad de Santoro, esa inteligencia, incluso como ese miedo tan soterrado que maneja. Y así, Claudia, cada animal y cada planta está puesto allí, pero estratégicamente pensando en su simbolismo, incluso esa ansiedad de Tobías de convertirse en un águila. Él Ay, siempre sí. está llevando esa máscara tan perturbadora que usa de águila, pues finalmente también el águila tiene un simbolismo muy grande de elevar la conciencia, de liberación mental, que finalmente eso también lo busca él a través de los hongos alucinógenos. Pero mira, no hay nada allí puesto. De hecho, pues la novela empieza con un extracto del poema de Poe. ¿Qué más anuncio de que la novela tiene simbología que empezar con ese poema de Poe, que es un autor pues, que maneja una simbología impresionante y como un mensaje oculto impresionante? Entonces sí, fue como una capa simbólica que me esmeré mucho en crear, muchísimo, 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 le dediqué mucho pensando qué le iba a poner a cada personaje, a cada planta y a cada cosa que apareciera allí en la novela. Sí, eso me pareció fascinante. El árbol de mango creciendo adentro, los sapitos, Sí, eh, sí, la guacamaya. sí, eh, bueno, Edgar es un personaje genial, sí. el cuervo. Y sí, y ciertamente sí se nota, digamos, cuando uno lee cosas tuyas y te ve en esta red, en Instagram o en Twitter, empieza a entender que tú te entiendes muy bien como parte del ecosistema y que serías una persona muy extraña si no tuvieras todo eso alrededor y que alimenta tu vida. O sea, y de golpe sí, de golpe todos tenemos un Edgar por ahí y una Anastasia y unos sapitos. Sí. Con otras formas, con otras intenciones, pero sí, seguramente están también, ¿no? Sí, mira que lo de los sapos incluso, pues en parte es la manera como Candelaria mide el tiempo, porque yo en un momento dado, después de que creía Parruca y ese lugar estaba como habitado por tanta vegetación y era un lugar como tan mítico, de repente los relojes me sobraban y yo decía, ¿cómo hago para que Candelaria cuente los días que lleva sin ver a su padre o lleve como un tipo de Claro. contabilidad y también para que el lector lleve, sepa pues cuánto tiempo ha pasado en la historia? Y bueno, después de echarle mucha cabeza, sabiendo que no quería meter allí algo tan cuadrado como un reloj y tan típico como un reloj y tan cotidiano como un reloj, pues decidí que ella contara los días que pasan el tiempo a través de los renacuajos y entonces ella los coge chiquitos, pues cuando son renacuajos y espera que se conviertan en sapos y de esa manera sabe que han pasado 3 meses. Que entre otras cosas, mira, eso es algo muy mío. Yo cuando era chiquita me la pasaba cogiendo renacuajos siempre. Lo que pasa es que a mí nunca se me convirtieron en sapos, siempre se me morían antes de tiempo. Pero bueno, para eso es la literatura. Candelaria sí lo consiguió hacer y así fue como me dio el tiempo. Bueno, pues hablamos entonces ya de la soledad y el otro tema es el de la muerte. Uh -huh, Y resulta que cuando Candelaria encontró un conejo muerto, uh -huh, eh, pensó por primera vez en la muerte. uh -huh, Y tú escribes esa de la que nadie le había hablado antes, uh -huh, como si no fuera la única certeza que tiene la vida misma. uh -huh. Y de hecho estaba, a propósito de una columna que estaba, un texto que estaba escribiendo, estaba revisando el último ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie Uh -huh, sobre el duelo y ella precisamente allí está haciendo un relato de lo que vivió con la muerte de su padre ahora en pandemia. uh -huh, Y el ensayo es precisamente sobre eso. Y una cosa que me llamó mucho la atención, Sara, es que ella dice que nos hace falta el lenguaje, uh -huh, que necesitamos el lenguaje para poder hablar del duelo, para uh poder -huh. hablar de la muerte. Sí. Mm, entonces, yo quiero preguntarte, quiero detenerme allí un momento para, obviamente, mucho de eso nos lo dijiste en cómo maté a su padre, pero vamos a suponer que las personas que están aquí no han leído tampoco cómo maté a su padre, así que quisiera que compartieras con nosotros eso. Uh -huh.
tu reflexión sobre la muerte que está allí planteada, pero bueno, y luego con lo que pasa con Tobías, pero también quiero preguntarte sobre eso, porque tú eres una mujer del lenguaje, una mujer que está usando el lenguaje para expresarse siempre y para expresarlo a través de tus textos. Mira, el tema de la muerte, pues claro, es que está muy presente en mi obra, pues tanto en Cómo maté a mi padre y en esta. Y la razón, Claudia, pues es que tuve como que mirarla a la cara cuando estaba pues muy chiquita, a una edad en la que normalmente los niños no tienen que enfrentarse a ello. En mi caso particular, cuando ocurrió la muerte de mi padre, pues yo tenía 11 años, yo no había enterrado ni siquiera a un abuelo, es decir, era algo en lo que yo no pensaba. Es que uno cuando tiene 11 años, uno no cree que la gente se muere o solamente piensa que la gente se muere cuando está viejita, pero eso siempre son por allá otras personas, uno no cree que eso vaya a pasarle a uno. Pero entonces de repente a los 11 años un día te dan la noticia de que mataron al papá. ¿Y cuál es la reflexión que uno hace? Dios mío, es que la gente sí se muere y así como se muere el papá, se podría morir la mamá, se podrían morir mis hermanos, me podría morir yo. Y eso me hizo a mí, Claudia, tener como mucha conciencia, primero de eso, de que la gente sí se moría. Y segundo, un miedo absolutamente irracional, puntualmente, por ejemplo, con el caso de mi mamá. Porque entonces yo decía, pues es que si el Claro. papá lo mataron un día así como de la nada, a mí quién me asegura que eso no va a pasar con mi mamá. Además, pues porque vivíamos en una ciudad absurdamente insegura, donde ya de repente empecé a tener como esa conciencia, ya así con mucha profundidad, y ya las noticias las veía de otra manera, y me oía por ahí el run run de que los adultos hablaban, que mataron a no sé quién, que mataron a no sé cuánto, y ya esto era un tema muy real, ya no era por allá una cosa lejana como había sido unos días antes, sino que de un momento a otro se había convertido como en una constante y sobre todo en una posibilidad muy amenazante, Claudia. Y yo te digo, ese miedo irracional a que la mamá se muriera, pues te digo, es que todavía lo tengo, o sea, todavía lo tengo, es uno de los grandes miedos de mi vida. Entonces, yo incluso pienso mucho en si yo siento este miedo tan absurdo hoy que tengo 41 años, 42 la semana entrante, yo no me quiero imaginar no me quiero acordar a los 11 años el temor que eso me generaba. Es que te digo que mi mamá estaba enferma y yo me sentaba a mirarla así fijamente para estar segura de que respirara, por ejemplo. Era una cosa Claro. así como muy aterradora. Entonces, claro, pues me ha acompañado toda la vida. He pensado mucho en la muerte, siempre, toda mi vida. A mí no me da tanto miedo mi muerte, me da como más miedo la muerte de mi gente cercana. Y bueno, también por eso es que hay muertos también en donde cantan las ballenas, pues que no vamos a entrar mucho en ellos para no dañarle la historia a alguien. Pero sí, es algo que ha estado muy presente y sin embargo siento lo mismo que tú mencionabas ahora de Chimananda. No hay mucha terminología, todavía nos da miedo hablar de eso, nos da miedo encararlo. Sabes que a mí mi mamá en estos días que me dice, no, aprovechenme que a mí me queda poquito tiempo y yo, no, 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 ni se le ocurra, eso no se dice, eso no se dice. O sea, imagínate, ni siquiera lo podemos hablar hoy en día como con esa tranquilidad. Y, y sí, yo creo que deberíamos, pues porque es algo que todos tenemos que enfrentar. En un momento dado o en otro es algo a lo que todos tenemos que enfrentar. Es que lo único que sabemos de esta vida es que nos vamos a morir, de resto no sabemos nada más. Todas las condiciones pueden cambiar las circunstancias, puede cambiar la situación económica, pero el hecho de que nos vamos a morir, eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Y bueno, y es una verdad muy, muy dolorosa y muy difícil de aceptar, incluso a Mm. pesar de esa certeza que tenemos de que va a llegar en un momento dado o en otro. Sí, sí, yo creo que mucho de eso, además del silencio, tiene que ver con la educación Ujú. y tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Hay, Exacto, hay una manera casi siempre tenebrosa de, sí, de ver la muerte y sí. no como un estado que es parte de los procesos naturales de Ujú, cualquier ser vivo, sino una cosa tan terrorífica. ujú, sí. eh, y bueno, tanto que se podría decir de eso. Más adelante voy a retomar este tema, pero ahora quiero seguir con los grandes temas que percibí en la novela. Entonces, hablábamos ahora y le compartíamos a las personas que se conectan sobre la soledad, hablamos ahora de la muerte, y el otro tema es la enfermedad mental, Ujú, porque allí en la novela hay varios personajes que yo ujú, percibo ujú, con desajustes mentales, ujú.
pues Teresa, yo creo que Teresa Sí. al final termina desajustándose a Ujú, partir del momento en que su esposo, el papá de Candelaria, se va. ujú, Tobías ujú. es muy impresionante. Sí, Luego también estoy pensando en Santoro sí, y esta locura de estar pensando siempre que lo pueden matar sí. y esta comunicación con el cuervo. Ujú, Y al final también Facundo, ujú, que es más sutil, sí. pero esos otros detalles, lo del pelo y tal, pucha, yo decía, ¿cuál es el nivel que está manejando una persona así para llegar a hacer eso? Ujú, Entonces también me gustaría oírte hablar sobre eso, ujú, porque precisamente hablando de asuntos que no solemos discutir, debatir a profundidad y con frecuencia, pues uno es el de la enfermedad mental. ujú. Eso no se habla, no se toca, da pena, Sí, se esconde, no se entiende, se juzga. sí. Entonces quiero detenerme ahí contigo. Sí, exactamente, eso mismo te iba a decir, que con las enfermedades mentales pasa exactamente lo mismo que con la muerte, es algo que, pues, que a nadie le gusta admitir, o que si lo admite como que no se le diera la importancia que tiene. Es que ante una persona que está deprimida, lo máximo que le dice la gente es, no, tranquila, todo va a estar bien. Pero es que no, la depresión no se soluciona diciéndole a alguien que todo va a estar bien. O Son deje la realmente bobada. enfermedades, exacto, son ser realmente enfermedades y habría que tratarlas como enfermedades. En el caso de la mamá de Candelaria, pues yo necesitaba como autora hacerla muy, como muy débil mentalmente y como muy dependiente de su marido, de manera que cuando él se fue, la dejó a ella como muy desamparada y con mucha necesidad de atención que ya nadie le iba a proporcionar y por eso se dedica como a recoger piedras y acumula y acumula y les hace incluso ojos para ella sentir que alguien la está mirando. Yo Mm. necesitaba ese personaje así porque, como te decía ahora, mi mayor aspiración con el libro era demostrar el crecimiento de Candelaria. Entonces yo decía, si hago una mamá así como muy fuerte y muy valiente como fue mi mamá, pues obviamente Candelaria va a estar pegada de las falditas de la mamá toda la vida. Yo necesito una mamá que más o menos la deje a ella como sola para que Candelaria tenga que tomar las riendas de su vida. Santoro, por su parte, para mí Santoro, Claudia, es que incluso más que un personaje, es como el arquetipo del miedo. Es este hombre así, todo patriarcal, que tiene todas las preguntas y tiene todas las respuestas y sabe arreglar todas las cosas de la casa, pero en el fondo tú analizas bien el personaje y es un miedoso. Es el más miedoso de todos. Tan miedoso Aterrorizado. que, sí, tan miedoso que se mantiene armado. Pues imagínate, yo siempre he dicho, las personas que tienen un arma, pues se creen muy valientes y en el fondo lo que son es unos miedosos y por eso tienen que andar armados para defenderse. Y eso es un poco lo que buscaba con Santoro, como mostrar el absurdo de esa situación, de esos hombres que se las creen, que se las saben todas, y en el fondo él también está huyendo, que ni siquiera sabe él mismo de que es como un tipo de esquizofrenia que lo lleva a huir y a huir y a huir y a pensar que lo quieren envenenar y que lo quieren matar, y por eso tiene un cuervo al cual le da a probar la comida siempre antes que él comérsela, pues para que si la comida está envenenada, el que se muera fuera sea el cuervo y no él. Y luego está Facundo, que Facundo es un ser como muy ambiguo, es un ser también que no sabemos muy bien, no terminamos de conocerlo del todo. Y es No. porque, sí, y es porque él también tiene como un montón de inseguridades, pero entonces él siempre se escuda en esa búsqueda mítica de esa ave que se está extinguiendo, pues que entre otras cosas, esa guacamaya pues es muy importante en la historia, sin ser protagonista, sí, finalmente es como la que logra a que la historia avance y la que desencadena muchas cosas de la historia. Ahí donde vemos a Doña Perpetua parapetada, resulta ser, pues resulta tan importante que finalmente estuvo en la portada de la novela, es esa que aparece allí en la portada. Y Facundo está obsesionado con eso, es un ser también como muy obsesivo, muy inseguro y por eso esta manía como de arrancarse el pelo y bueno, es también como pura inseguridad y mira, como en ningún caso es una enfermedad que uno dijera, es que son ya de irse al manicomio. Y con esto quiero No. decir que todos tenemos en alguna medida manías y obsesiones y muchas cosas
que uno finalmente nunca sabe, Claudia, cuál es el límite, cuándo es normal, cuándo deja de ser normal una de esas manías, o cuándo empieza a ser tóxica y molesta para los otros, o difícil de tratar con los demás. Y bueno, yo creo que eso es un tema muy común, que todos tenemos muchas cosas y que finalmente nos negamos muchas veces a verlas, como por no aceptar lo que decíamos ahora, por no aceptar de que estamos mal, que estamos mal. Sí, yo también creo que todos estamos, y Ahora ahora más. más, ahora más. Sí, 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 sí. sí. Sí, yo sí creo que a la violencia se le sumó un componente dramático con la pandemia Ujú, y esto sí, yo creo que nos está enloqueciendo más de lo que tal vez podríamos ser capaces de admitir, ujú, creo yo. Bueno, el otro tema que me pareció bellísimo en el relato es cómo va cambiando Candelaria. ujú, Porque Candelaria, como lo decíamos al principio, tiene 12 años, de hecho cumple 13 ujú. en la novela, y pues una niña de 12 años, pues yo tengo a mi niña que va a cumplir 12 precisamente Ajá. en agosto, Sara, y yo no te puedo explicar, yo le decía el otro día a mi esposo, la fascinación que a mí me produce ver a mi hija Ujú, en todos los, o sea, como entre una mezcla de ujú, nostalgia, de yo quiero a mi bebé, ujú, pero me parece extraordinario ver a la naturaleza ujú. transformarse así en mi propia hija, Sí. los diálogos que hay con ella, con su cuerpo, la forma como hablamos de la desnudez, de Ajá. los libros que leemos, o sea, Ujú, es todo un proceso tan divino que sí. precisamente es el que Candelaria no tiene. Ujú, Y entonces hay un fragmento muy duro, no por ser duro menos real, en el que ella pues ya se está dando cuenta de eso, gracias a Gaby ujú, además, que es ujú, voluptuosa y que es pues muy ujú, liberal en su pensamiento, y entonces escribes esto. Sabía quién le había inoculado el miedo a la desnudez, estás ujú, hablando de Candelaria, ujú, por el fracaso de su mente en borrar lo poco que le enseñaron las monjas durante el tiempo que asistió al colegio. ujú, De ellas aprendió a sentirse culpable. ujú, Una persona a la que le enseñan a sentirse culpable aceptaría cualquier fórmula con tal de dejar de sentirse así. ujú. Culpable por lo que pensaba, por lo que sentía, por lo que imaginaba. Nada podía escapar de los juzgamientos de esos seres ocultos detrás de hábitos grisáceos cuya misión era sembrar la culpa para vender el perdón. Pero Candelaria no alcanzó a comprarlo porque la expulsaron por decir las mismas cosas que decía a menudo su padre. Ujú, Lo único digno de adorar son las plantas. ujú, Esa frase también la dijiste hace un ratico en una de las respuestas. Entonces, eso, el cuerpo, el sexo, el pecado, al final, ujú, la culpa, esas ujú. maletas que cargamos Sí. encima con culpa y con culpa y con culpa. Quiero entonces oír tu reflexión sobre eso, sobre esa culpa, culpa que además creo que todos de alguna manera tienen, ¿no? Ujú. Pues digamos que se hace mucho más evidente en ese relato con Candelaria, pero todos los personajes tienen culpas. Sí, no, todos cargamos culpa, Claudia, porque esta es una sociedad que tiende mucho a eso y la explicación en parte es religiosa. De hecho, pues ahí menciona a las monjas y claramente esa reflexión está inspirada en la propia Sara, que estudió en un colegio de monjas y donde esos temas eran muy difíciles de tratar y de hablar y de que te los mostraran y que te los enseñaran. Y entonces todo era pecado y todo, o sea, todos o sea, hacían una complejidad tan grande, Claudia, entre temas tan humanos y tan sencillos. Y bueno, yo creo que a mí eso me dejó, yo creo que a mí eso me dejó muchos traumas. A mí la educación en colegio religioso con monjas, no vas a creer todo el esfuerzo que yo he invertido para sacarme de encima todas esas cosas que me inocularon en el colegio y que yo hoy en día veo pues que no había necesidad de hacer eso, porque digo en el colegio porque no le hablan, es la edad para que le hablen a uno claramente, como tú dices, de la desnudez, de la sexualidad, del aborto, para que te muestren tus probabilidades, tus posibilidades, para que te enseñen que tú tienes que tomar decisiones como mujer, pero hacen todo lo contrario, todo lo meten como por debajo de la alfombra, como si nada estuviera pasando. Y yo creo que parte de, pues como de esta revolución que está ocurriendo ahora con con el feminismo, eso es un poco como entregar esa bandera
y mostrar que es que necesitamos esa información desde que estamos chiquitas y que somos nosotras las responsables de nuestros cuerpos y que somos nosotras las que tenemos que tomar esas decisiones y que Dios no va a resolver nada en nosotras, que somos nosotras las que tenemos que encontrar el camino y la rienda de nuestra propia vida. Y un poco, pues claro, lo puse allí porque son reflexiones a las que me costó mucho llegar, pero que siento que las tendría que haber tenido desde la edad de Candelaria. Ya hubiese querido yo tener una Gaby que de verdad me abriera los ojos y me hiciera ver como esas cosas con esa claridad con la que las veo ahora. Y me parece imposible que no las hubiera visto antes. Y porque claro, eso tiene su proceso y porque abrir los ojos, que en el libro también se menciona mucho esa expresión, abrir los ojos toma su tiempo y es muy doloroso abrir los ojos porque implica darte cuenta de muchas cosas y abrazar muchas realidades que a lo mejor ni siquiera te gustan, pero que no por cerrarlos van a desaparecer y eso, y finalmente eso es crecer, Claudia, es abrirlos y darse cuenta de esas realidades y abrazarlas, pero sobre todo enfrentarlas con decisiones y con madurez que se supone que nos le debieron a uno enseñar en el colegio y que no siempre ocurre. Entonces, sí, yo tengo como muchos reparos a ese tipo de educación religiosa porque sí me parece que es muy cerrada y que no da preguntas, no da respuestas a todas las preguntas que se tienen en ese momento, en una edad tan vital, donde se desencadenan tantas cosas y donde ocurre ese paso, pues como tan mágico a la adultez, que ocurre una sola vez en la vida y que ya nunca vas a poder recuperar esa niñez perdida. Entonces, sí, yo sí creo que estamos en deuda pues con los niños de ahora, de abrirnos más y de mostrarles más cosas desde chiquitos para que sean pues más autónomos y decidan más cosas con propiedad y sobre todo con responsabilidad. Sí, eso es mucho lo que le decimos a Isabela. Decirte las cosas con absoluta transparencia Mm, no te va a evitar el sufrimiento, sí, pero al menos te ayuda en la formación del criterio. sí. Y creo que por ahí es por donde puede ser de golpe un buen camino en su crecimiento. Estamos recogiendo ya opiniones, preguntas de algunas de las personas que se han conectado, a las que les doy las gracias. Ali Martínez, Sara, te dice, estoy fascinada con Donde cantan las ballenas, ya voy en la mitad. Marta Klinkert dice, es un libro maravilloso que tiene muchísimas reflexiones y que le pueden pasar a todos. Ya voy a plantearte algunas preguntas que nos dejan acá, pero antes de ir con las personas que nos oyen, eh, quiero preguntarte ya como en una mirada más general por las relaciones humanas. En la novela lo que queda claro para mí es es que las relaciones humanas en general se sostienen y se construyen sobre bases endebles. Muchas, no digo todas, porque uno no puede en la vida generalizar nada. Y siempre va a haber excepciones por fortuna de relaciones sólidas, hermosas, que nos sostienen y que son como pilares importantes. Pero creo que en general, y por lo que vemos todos los días, sí hay, sí hay como una cosa endeble ahí. Y yo lo veo muy claro en la novela. Lo he pensado mucho en estos tiempos de pandemia, cuando nos estamos preguntando si hemos crecido, si somos mejores, si no somos mejores. Bueno, en fin, yo francamente pues creo que no. Yo soy muy del pensamiento de Gaby en ese sentido. Así que quiero sacarte de la novela un minuto para preguntarte entonces ahora sobre esa base, sobre esas reflexiones que estamos haciendo, muerte, soledad, enfermedad mental, eh, relaciones a veces no tan sólidas, falta de lenguaje para construir relaciones. ¿Tú cómo estás viendo este mundo hoy? Ay, Claudia, yo también soy muy negativa. Mira, desde el principio de la pandemia, cuando decían que esto nos va a hacer mejores, que la naturaleza está demostrando que necesita su espacio, yo desde el principio, cuando la gente estaba como tan optimista en que a lo mejor eso era lo que necesitábamos para que se produjera un cambio efectivo en la humanidad, yo desde ese mismísimo principio decía, esto no nos va a cambiar para nada. O sea, es más, no solo creo que vamos a salir mejores, sino que creo que vamos a salir peores, porque desafortunadamente esto que nos diferencia de los animales, que es la capacidad de raciocinio, es nuestra perdición, porque en cierto sentido también es lo que nos hace tratar de pasar por encima de los otros y ambicionar más y tratar de hacer caer al otro y ambicionar, pero en detrimento incluso pues de las demás cosas que nos rodean, entre ellas la naturaleza,
cosa que jamás pasa en el mundo animal. Los animales entre ellos, pues dentro de su cadena alimenticia, que es claro y explica su subsistencia, ellos no se hacen daño como nosotros, Claudia, por el simple placer de hacerse daño. Eso es una cosa muy humana y muy horrible, solamente lo hacemos Sí, nosotros. Y esta capacidad, por ejemplo, nuestra de destruir el entorno, sabiendo que el entorno es donde vivimos, o sea, que el agua nos viene gratis, que los árboles nos dan sombra gratis, que el sol nos da calor gratis, y no cuidamos nada de eso, como si pensáramos que en algún momento vamos a poder comprar el agua cuando se acabe, o vamos a hacer sembrar un árbol por el solo hecho de desearlo. A mí me impresiona lo miope que es el ser humano con ese tipo de cosas. Y me molesta muchísimo, ¿sabes? A mí, por ejemplo, el tema te lo decía ahora, que soy muy animalista y por eso hay tantos animales en la obra, es porque me molesta mucho, por ejemplo, el maltrato animal, es algo que realmente me saca de mis casillas. Yo te digo que verme a sí, mí brava muchísimo. es dificilísimo, pero dificilísimo, dificilísimo. Pero a mí me basta ver a alguien maltratando a un animal, por chiquito que sea, y se me sale el jaramillo y se me sale el clinker y se me sale todo. Es algo que con lo que Sí. sencillamente no puedo. Entonces, sí, yo desafortunadamente sí, la veo como muy negra, soy muy negativa porque, pues porque finalmente la condición humana es la misma, siempre ha sido la misma, Claudia. Yo no veo ningún indicio que nos muestre que pueda cambiar, eso no va a cambiar de un momento a otro y yo creo que pues nosotros mismos nos estamos condenando a, pues, a nuestro final o a nuestra extinción, que posiblemente no nos toque a ti y a mí, pero pues sí creo que va a llegar y si va a llegar creo que va a ser culpa nuestra. Pues es que nada más hoy estaba oyendo ahí un podcast sobre tiburones y le decía yo a mi novio, los tiburones han aguantado 5 extinciones humanas porque estaban incluso antes de los dinosaurios. Y en el podcast decían que casi todas las especies estaban en peligro de extinción. Le decía, han aguantado 5 extinciones del mundo y no van a aguantar a los seres humanos. O sea, es muy triste, es súper triste. Entonces sí, yo soy súper, súper negativa. Y pienso lo mismo que tú, que las relaciones humanas son endebles, que los seres humanos somos mezquinos y que cada vez somos peores. Y bueno, es muy triste. Mm. Hay mucho de eso reflejado en los personajes de la novela. Sí. Bueno, Camilo dice lo siguiente, yo escuché una vez una frase que dice, el suicidio también es una opción de vida. ¿Qué opinas al respecto? Ay, Claudia, es tan difícil opinar sobre el suicidio. Yo lo que sí te digo es que, bueno, yo soy una grandísima defensora de las libertades individuales. O sea, todo lo que haga el ser humano feliz y único está permitido siempre y cuando no le haga daño a los demás. Entonces, por ejemplo, obviamente soy una gran defensora de la eutanasia. O sea, me parece absurdo que en esta época, en pleno 2021, es un tema que no, pues, que no esté normalizado y Sí. que no esté regulado. Ya con el suicidio, pues es que es una línea muy distinta y muy compleja. Yo sí creo que sería pues la última posibilidad que un ser humano debería tomar, pero que es una opción, las opciones están allí para tomarlas, pero es que es la última, entonces sí, es súper complejo. Bueno, aquí el oyente y amigo más fiel, Juan Mosquera Restrepo. Ay, tan eh, lindo. no, es que cuando uno menciona el nombre, mira, es una cosa muy hermosa, porque siempre que yo menciono el nombre de Juan, pasa lo que tú acabas de hacer. Sí. La persona se ríe con un amor y con una ternura que yo creo que solamente seres humanos como él, bueno, no solamente no, pero seres humanos como él pueden provocar. Y él te dice lo siguiente, antes de que estuviera de moda la palabra reinvención, Sara se reencarnó en vida como escritora, dejando a la periodista atrás. ¿Extrañas algo de la vida anterior? ¿Agradeces algo de esta nueva vida? ¿Extraño algo de la vida anterior, Juan? Nada extraño de la vida anterior. El periodismo fue una profesión que quise mucho, que ejercí con mucho amor, que ejercí con cuerpo y alma, porque yo soy muy intensa y muy apasionada en todo lo que hago, que la disfruté mucho mientras la hice y siempre dejé como todo allí, pero
Ay, pero no, hoy en día no lo extraño. Ay, esas carreras, ese corre-corre, esa inmediatez, eso no lo extraño. Además, porque una de las cosas que me expulsó del periodismo y me lanzó a la escritura era que yo estaba muy cansada, Claudia, de tener que ceñirme siempre como a la realidad, ¿sabes? Yo cuando hacía mis notas siempre decía, ay, esta nota sería una historia tan maravillosa si tal personaje le cambiara esta cosita, pero son cosas que tú no puedes permitirte en el periodismo. Con lo cual hoy No. en día, pues en el campo de la ficción en que estoy, me parece lo máximo y no extraño tenerme que ceñir como a eso tan fieramente. Y agradezco algo a esta nueva vida, Juan, agradezco todo, porque es que escribir ha sido mi sueño más anhelado desde que estaba muy chiquita. Y yo soy una de las personas que digo que, pues que cumplir los sueños es súper difícil, que uno sí los sueña y uno sí los tiene pues allí como en mente y sí de repente se envalentona y hace algo por alcanzarlos. Pero la verdad es que no siempre se alcanzan y esa es la razón No. por la que no siempre nos lanzamos detrás de ellos, porque nadie nos puede dar la certeza de que se vayan a hacer realidad. Y bueno, pues sí, fíjate que a mí se me hizo realidad y entonces, pues claro, ¿cómo no voy a agradecer? Tengo todo por agradecer y lo que más agradezco en parte es mi valentía de haber como dejado todo, porque realmente fue que dejé todo para buscar esto que era tan incierto y que era tan difícil y que era tan imposible, que todo el mundo me decía, pero se va a morir de hambre, pero es que a uno nadie lo publica, pero es que, bueno, todos los peros del planeta y aún así, pues bueno, era mi sueño y como que le aposté a él, entonces sí, agradezco muchísimo todo. Y de Juan te quería contar, Claudia, que cuando lancé como maté a mi padre, que me preguntaron que con quién me soñaba conversar y yo dije que con Juan. Y el Oh, lanzamiento del libro fue con él y lo recuerdo con un amor y con un cariño, pues porque yo estaba muerta del susto, porque era mi primer libro, porque no me la creía, porque yo pensé que nadie iba a ir ese día y nadie me iba a acompañar y estaba absolutamente aterrorizada. Yo hay me que visibilizaba, pensar. sí, yo me visibilizaba en el escenario sola y yo decía, pues Ay, no. quién va a venir al lanzamiento de un libro mío si nadie sabe quién soy yo? Y fue súper bonito, pues porque, claro, Juan jala mucho y Juan llevó mucha gente y yo llevé más gente también de la que había presupuestado y al final no cabíamos. Y la charla fue súper bonita, reímos, lloramos, lloró todo el mundo. Fue una cosa como muy impresionante. Yo hoy en día me acuerdo de eso y sí, fue un lanzamiento muy, ay, muy amargo y muy dulce al mismo tiempo. Pues dulce, pues porque estaba lanzando mi libro y era el sueño de mi vida, y muy amargo, pues porque el tema que había surgido de mi primer Sí. libro era algo muy trágico. Entonces eran como muchos sentimientos encontrados, pero gracias a Juan y a la compañía de Juan, finalmente fue algo precioso y fue algo inolvidable y todo el que estuvo allí hoy en día me lo encuentro y me dice, ese lanzamiento, yo a mí todavía se me erizan los pelos cuando lo recuerdo, entonces sí, creo que Juan va a estar ligado a ese recuerdo pues el resto de la vida. Y qué lindo que sea de esa manera, porque además él es como una especie de cojincito Sí, sí, con el sí, que uno siempre se siente como a salvo y como muy contento, como esas sí, almohaditas que tienen los bebés que no sueltan. exacto, Es más o él, sí, menos, sí, 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 sí. es más o menos como eso. Bueno, aquí te dicen, una persona, Segomina, dice que le encantaría que se hablara de la muerte a propósito de lo que estábamos hablando hace un rato, como una celebración, como hacen en México, porque eso mucho Sí, nos enseñaría, ¿cierto? sí, 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 sería lindo. sí, sí, sí. Bueno, Patri, una persona que se llama Patri, te dice que me puedo quedar toda la noche escuchando a Sara así, como me quedé toda una tarde leyendo cómo maté a mi padre. Ay, tan bonito. Mucha gente te manda corazones, Ay, es que la gente es cosas, muy cosas muy linda, bellas. Claudia. Te digo que, bueno, para ponerle otra respuesta a la pregunta de Juan, eso es una de las cosas que también más agradezco de esta vida, ya que me estaba, pues de esta nueva vida, ya que él me estaba preguntando por agradecimientos. Es la gente tan bonita que me ha traído el libro. O sea, tengo lectores que de la nada se convirtieron en amigos y tengo unos mensajes, Claudia, que no te imaginas lo que la gente le cuenta a uno. Yo soy de las que pienso que cuando uno no conoce mucho a alguien, a lo mejor tiene como más confianza para contarle cosas que a lo mejor no le contaría a alguien muy cercano. Como que ese otro que es un poco ajeno a uno, de repente se vuelve en alguien confiable para decirle algo que no confesarías en tu propia casa.
Y digo esto porque me llegan unos mensajes contándome unas cosas tan impresionantes y yo los leo y digo como, ay, la gente, ¿por qué me cuenta esto? La gente es súper bonita y me habla de sus miedos y de sus traumas y de sus dolores y me habla de sus cosas. Y mira, se desarrollan ahí unas conversaciones y un cruce de mensajes impresionante. Y eso es muy bonito. Y otra cosa la que también agradezco es si es la posibilidad de conectar con ellos y de, bueno, y de que la literatura les haya servido también para lo que me sirvió a mí, que es como para reflexionar acerca de muchas cosas, de mi propia vida y para sanar sobre todo muchas cosas. Entonces, mira, es que si sigo pensando en cosas para agradecer aquí amanecemos. Bueno, pero eso es muy lindo porque tener Sí, una vida en la que hay tantos motivos para agradecer sí. es una vida bella. Sí, Ahora tú estás, en estos días mi sobrino, entre otras cosas, me trajeron un montón de libros así para firmar y él estaba aquí y él me decía, tía, en todos les pones que gracias. Y yo, sí, tienes razón, sí, pero mira, yo no lo había como visto no lo había visto así, él fue el que me lo hizo ver, que a todos les pones gracias pues, de distintas formas, pero finalmente el mensaje es el mismo, que gracias. Y yo, claro, sí, es que tengo claro. todo para agradecerle a los lectores, pues sin los lectores que es de un libro, que uno siempre dice que cuando uno está escribiendo, uno dice, no, publicar es lo máximo. Y no, resulta que publicar no es lo máximo, necesitas que la gente compre el libro. Entonces tú Sí, ahí es donde dices, no, que la gente compre el libro, lo máximo. No, tampoco es lo máximo, necesitas que la gente lo lea. Bueno, que la gente lea el libro, lo máximo. No, tampoco es lo máximo, necesitas conectar con ellos y que les guste. Eso sí es lo máximo. sí, Ahí sí que se sí. hace la conexión, porque uno como escritor pues lo escribe, lo entrega a una editorial, pero es que pueden pasar un millón de cosas diferentes y que ni siquiera el Sí. editor más audaz o con mayor olfato puede olérsela y bueno, eso es como la magia de la literatura también. Y es una cadena que además requiere de muchos eslabones unidos. Sí, Digamos, uno que está anterior a los lectores que sí, somos nosotros en las librerías, o sea, tantas cosas alrededor que al final terminan uniéndose de manera tan mágica y tan bonita para lograr que sí, para lograr que esto sea sí, transformador, no solamente sí, una publicación. sí. Ahora, tú decías una cosa ya para terminar. Yo respeto mucho la hora que prometo acá de conversación con el autor. Ah, bueno, espérate que acá me está entrando otra cosa. Una pregunta. Sanadi Sana. Una pregunta para Sara es cómo y cuándo decidió viajar a estudiar narrativa. A mí me encantaría. ¿Cómo y cuándo? Mira, el cómo yo lo tengo como entre ceja y ceja desde que terminé la universidad. Yo sabía que me faltaba ese pedacito, pues como que quería estudiar algo muy especializado. Pero también tenía claro que no lo quería estudiar aquí, sino como que quería tomar distancia porque sentía que de esa manera podía estar más concentrada, pues escribiendo. Finalmente es que escribir es una actividad tan introspectiva donde finalmente todo el mundo te estorba. Pero mira que pasaban los años y pasaban y pasaban y yo nada, que me atrevía a dar ese paso, pues porque cuando tenía la plata no tenía el tiempo, cuando tenía el tiempo no tenía la plata, lo típico. Hasta que llegó un momento en que dije, no, yo ya voy a cumplir 40 años y yo tengo teniéndolo tan claro, este sueño y lo tengo ahí como pendiente. Y ahí fue cuando empecé a pensar en serio en irme. Y eso que me lamenté todos esos años antes de, ay, ¿por qué no me he ido? ¿Por qué no me he ido? Me estoy traicionando, yo lo que quiero es escribir, yo no quiero estar en una sala de redacción de un noticiero, yo quiero estar es escribiendo. Al final eso lo agradecí cuando hice el máster, porque yo misma me di cuenta estando allá que se requiere como ser más grande para hacer un máster de esos, como que hay más cosas para contar, hay más reflexiones valiosas acerca de las cosas que a uno le han pasado, que finalmente eso es lo que nutre la narrativa, pues, y las novelas. Entonces, sí que agradecí mucho que la vida me hubiera como aplazado esa decisión y ese plan de lanzarme a estudiarlo ya como con más seriedad. Sí, agradecí haberlo aplazado tantos años. Amparo te da las gracias por este espacio de vida y esperanza en medio de tanta adversidad. Y yo antes de despedirte me quedo con una cosa, no me quiero quedar con una cosa pendiente, y es que tú acabas de decir algo de lo que además creo que todos los que estamos en esta cadena del libro estamos convencidos, y es cómo los libros te transforman la vida. Y por supuesto al escritor. El escritor está dejando pedacitos de su vida en cada uno de sus textos. Y entonces, antes de decirte
adiós, Sara, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido esa literatura, esos autores, esas autoras que a ti te han cambiado la vida? Ay, Claudia, a mí me han cambiado la vida desde es tan difícil como centrarse en poquitos. Primero porque tengo una tradición lectora así súper arraigada desde que era niña, era así como toda devora libros, pues porque imagínate yo viviendo en una finca sola, todos mis hermanos eran hombres, mis amiguitas no iban hasta allá porque pues vivía muy lejos, entonces me la pasaba leyendo. La mejor amiga de mi mamá era bibliotecaria de un colegio y me mandaba y me mandaba y me mandaba libros y yo le pedía y le pedía y le pedía cuerda. Y entonces, bueno, tendría como muchos autores a los que agradecerle, como de esa etapa de mi vida, para mí fueron súper importantes, como estos relatos de Robert Louis Stevenson, de Chesterton, Agatha Christie la leí mucho, Enid Blyton las leí mucho, esto pues como en esa época de la niñez. Con ellos fue que empecé a soñar que, pues, que a lo mejor si alguien escribió esos libros, yo también algún día podría escribir los míos. Leyéndolos a ellos fue como la primera vez que me planteé eso. Y ya en la adultez fueron súper importantes para mí Philip Roth. A mí la literatura de Philip Roth me parece una cosa, pero así de locos. John Maxwell Coetzee me parece de locos. Toni Morrison, o sea, Ojos Azules, es el libro que yo hubiese querido escribir, que en estos días me lo preguntaron en El Tiempo en una entrevista, cuál libro hubiera querido escribir y pues no lo tuve, no lo pensé ni un segundo, es Ojos Azules. Y ya pensando en más contemporáneas, te digo que han sido como importantes Delphine de Vigan, esta francesa, a mí me encanta la claridad con la que escribe y los temas tan gordos que aborda, pero que tú te los devoras como casi que sin darte cuenta que estás leyendo. Por mencionar una española, Marta Sanz, fue profesora mía y, Ah, ay, bueno, sí. sí, sí. Y bueno, para mí era pues un orgullo estar en clases con ella porque es que no podía admirarla más y realmente es que mientras más la leo, más me sorprende el manejo del lenguaje de ella. Es algo definitivamente excepcional. Y bueno, pues podría seguir, pero aquí amanecemos. No, pero además sí, tienes toda la razón. Hay muchas cosas. Uno quisiera que no terminara nunca ese relato de tantas y tantos autores que nos han cambiado la vida a través de los relatos. Y como bien decía Guillermo Arriaga en otra entrevista, el escritor mexicano, eh, qué suerte tienen los escritores de poder echarle mano a la ficción, que también lo estabas diciendo tú en la respuesta, Juan, porque es que a veces estar tan metido en la realidad es demasiado agobiante. Y yo creo que parte de la razón por la cual es posible llegar a transformar vidas es por eso, porque yo creo que la ficción es el recurso más bonito, más amable y creo que también más complejo para Sí, llegar hasta los Claudia, mira, corazones de todos. nada más estaba hablando con mi hermano de eso el fin de semana y yo le decía, pues es que para realidad prendo un noticiero y ya, o abro el periódico y ya la ficción tiene una magia distinta. Y precisamente por esa magia te entra de una manera distinta y te cala de una manera distinta. Tú posiblemente ves una noticia ahora en el noticiero y ya mañana se te ha olvidado, pues porque después vas a ver otra peor. En cambio, lees un buen libro y ese libro se te puede quedar dando vueltas en la Y no cabeza es que no duela, años. porque te puede doler un montón, Es que ¿sí? de hecho, Claudia, Pero de hecho esto me dolió a mí un montón. Claudia, es que de hecho yo soy de las que pienso que una de las funciones de la literatura es esa. Yo no soy muy amiga de la literatura feliz, yo odio los finales No, felices. sí, yo también. Desafortunadamente, siento decirles a los que están conectados que posiblemente no vayan a leer un final feliz proveniente de mí, porque yo pienso que la función de la literatura es hurgarnos en la herida y abrirnos los ojos y hacernos ver Sí, yo cosas que creo no lo mismo. querernos ver y hacernos reflexionar sobre cosas sobre las que no queremos reflexionar. Porque es que es más cómodo hacerse el bobo con las cosas que a uno le joden la vida, es mucho más cómodo hacer que no está pasando nada, pero la función de la literatura es recordarte que no, tu punto no es la comodidad, que tu punto es darte cuenta dónde estás habitado y de qué manera estás habitando el mundo y de qué manera lo están habitando los otros. Entonces, sí, yo sí pienso que la literatura tiene que doler. A mí sí me gusta mucho que lo que lea me duela y me haga pensar y me haga reflexionar. Sí, a mí también. Y como lo escribí esta mañana, a mí donde cantan las ballenas me produjo una taquicardia. Es en serio, yo empecé a sentir una cosa como, y como un sudor frío.
eh, me dolió el corazón, pero digamos, no lo digo por nada distinto a que eh, es simplemente una confesión de lo mucho que entró el relato a mi corazón al de verdad, al de verdad. Y luego tú me contestaste que ibas a ver si me consentías ese corazón con la charla, y sí, yo quedo muy feliz con la charla contigo, mi corazón se siente feliz. Apenas apareciste, se iluminó la vida, entonces se lograron las dos cosas, remover entrañas, aquí, y sacudir el corazón de felicidad con esta conversación, Sara. De verdad, te quiero dar las gracias por haber participado en Árbol de Libros con este encuentro para nosotros en la librería, para los lectores, para quienes se conectan a través del Instagram de la librería y del tuyo también es muy, muy importante. Yo creo que siempre nos iremos a la cama muy felices después de oír las reflexiones de una persona como tú, los pensamientos, las maneras de ver la vida, y eso siempre será muy gratificante. Y de verdad que te doy las gracias y como les digo a los escritores, a las escritoras, yo lo que les deseo son muchos lectores apasionados y muchos lectores que encuentren en estos relatos temas para debatir, para pensar, para compartir. Eso es lo que te deseo a ti, lectores así. Y de nuevo, mil gracias. Ay, Claudia, no, yo soy la que tengo que dar las gracias a ti, pues, por la lectura honda y profunda que diste, por este espacio tan bonito y tan sentido. Y bueno, me alegro mucho de haberte recompuesto el corazón después de habértelo destruido anoche. Y a los lectores, a los que se conectaron, pues también muchísimas gracias por acompañarnos durante esta charla tan rica, Claudia, que espero que algún día la podamos hacer ya así en persona. Seguro que sí. Un beso muy grande, Sara, y que Lo, tengas una linda noche allá en Medellín. lo mismo para ti. Chao. Y un abrazo para todos. Mil gracias por haberse conectado. Chao, chao.